pueden producir enfermedades supurativas en la piel, ¿no? Cutánea, superficial, y cuando ya se hace sistémico, puede producir problemas de órganos profundos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a continuar con las dos enfermedades no supurativas causadas por el estreptococo. ¿Ya están viendo la diapositiva? Sí se ve, doctor. Ya. Ahora, ¿se puede cambiar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ha cambiado, ¿no? Está cambiando, ¿no? Sí, Ya. doctor. Ya, entonces vamos a hablar acerca de la fiebre reumática. Entonces, se conoce como carditis reumática, fiebre reumática aguda. Bueno, es una enfermedad inflamatoria, aguda o subaguda, no supurativa, sistémica del tejido conectivo. Bueno, aparece como una secuela de una infección faríngea por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Vean esas siglas SGA, ¿no? Ya hemos visto lo que es estreptococias cutáneas, hemorroides epidermitis y todo lo que viene a ser celulitis, fasciitis. Ya, entonces, ahora los estreptococcus que van a causar faringitis son los mismos, ¿no? El SGA es el estreptococo del grupo A de Rebecca Lansfield, ¿no? Entonces, estos son los que originan después de una infección faríngea, ¿no? Pueden producir este cuadro de fiebre reumática. Entonces, se habla de una incidencia de fiebre reumática. Hay varios datos, ¿no?, de países latinoamericanos, ¿ya? Y vemos que es del 1 al 3% de los ingresos hospitalarios de todas las edades, y del 6 al 7% de aquellos son menores de 12 años, ¿no? Entonces, ¿a quiénes más afecta este problema? Es a los infantes, ¿no? Entonces, la incidencia a nivel de la población en general en los niños de 5 a 14 años oscila entre 0.28 a 0.41 por 1000 en América Latina, ¿ya? Entonces, de ahí que se calcula que hay de 15 a 20 millones de nuevos casos cada año, ¿no? Esto son las cifras que aparecen en los países del tercer mundo o en vías de desarrollo. Entonces, quiere decir que esta enfermedad está en nuestro medio, ¿ya? Está en África, Latinoamérica, ¿ya? Y también revisando algunos países, ¿no?, de Australia, Nueva Zelanda. Bueno, así dice Mandel, ¿ya? Entonces, la causa viene a ser el estreptococo piógenes del grupo A. Bueno, es un gran positivo, ¿ya? Flora comensal de la boca, la piel, el intestino. Existen más de 100 serotipos. Entonces, los que vamos a relacionar a los problemas de complicaciones por faringitis, entonces serotipos 1, 12, 28, 4, 3. Ya, esos son los serotipos que están relacionados con las complicaciones, ¿no?, post estreptococia a nivel
de la faringe. Entonces, hay otras cepas, otros serotipos, como el 12, que va a causar glomerulonefritis. ¿Ya? Entonces, estos serotipos, vamos a ver, de que también algunas cepas van a estar relacionados con como etiología de la fiebre reumática. Entonces ya vamos a reconocer en el estudio de este cuadro clínico. Entonces tiene un pico etario y estacional que va paralelo a infecciones por Streptococcus del grupo A. Entonces, la fiebre reumática no ocurre en ausencia de respuesta de anticuerpos anti-estreptococo. Ojo, Entonces, la fiebre reumática tiene que estar después, ¿no?, de una respuesta de anticuerpos anti-estreptococo. Entonces, puede haber condiciones de vida como el hacinamiento, los conglomerados humanos, ¿ya? También dentro de la etiología, decimos que hay serotipos 1, 3, 5, 6, 18 y 24, frecuentemente aislados, ¿ya? Colonias altamente mucoides. Estas son las que están relacionadas con la fiebre reumática. Entonces se sugiere causa autoinmune. Entonces hablan de una causa autoinmune. ¿Qué viene a ser? Una reactividad cruzada de antígenos del estreptococo y del tejido, ¿ya? Entonces, esto ocasiona una lesión a nivel del órgano, ¿ya? Entonces, la fiebre reumática en sí, de acuerdo a la genética, va a tener predisposición, ¿no? Entonces, hay una asociación de algunos alelos del antígeno de histocompatibilidad 2, ¿ya? El uso de técnicas moleculares ha permitido identificar asociaciones de haloantígenos de los linfocitos B asociados, ¿no?, que van a dar fiebre reumática. Entonces, estos alelos están descritos acá, del HLA clase 2. Entonces, de acuerdo a los países también que se han hecho estudios, ya se ha reconocido estos alelos del HLA clase 2. Nosotros, si nos aproximamos, podríamos hablar del DR9 para los Estados Unidos, ¿no? También por acá el DR4 para los Estados Unidos, incluye Arabia Saudita y la India. Nuestros vecinos, Brasil, el DR7, ¿ya? Y alejadamente los otros países, ¿no?, de acuerdo al estudio de lo que viene a ser el estudio genético, ¿ya? Bueno, entonces el ser humano es el reservorio natural del estreptococo del grupo A, ¿ya? Entonces se habla que hay los niños en países en desarrollo. Entonces tenemos una incidencia de 50 niños por cada 100.000 se enferman por este problema, ¿no? Entonces ahora el 0,1 a 3% en pacientes con faringitis estreptocócica no tratada. Ahí está. Entonces, que no se trate la faringitis no puede llevarnos a este cuadro de fiebre reumática. Entonces hay mayor incidencia con la pobreza, el hacinamiento, menor de edad. Entonces hay una edad no predominante que es entre los 5 y 15 años para el primer ataque, y luego hay un pico de incidencia en niños de edad escolar, ¿ya? Entonces, de la patogenia se habla mucho, y también a veces llegamos a un estudio que todavía está incompleto, ¿no?
el estudio del estreptococo que causa problemas como la fiebre reumática, ¿ya? Entonces, decimos que la fiebre reumática, ¿no?, viene a ser, está relacionado con como una enfermedad cuyo mecanismo viene a ser inmunitario, ¿ya? Y se produce tras algunas infecciones por estreptococo del grupo A, ¿no? Entonces, el estreptococo afecta predominantemente el corazón y las articulaciones, ¿no? Y puede dar lugar a cardiopatía reumática crónica, ¿ya? Entonces, por otro lado, el otro problema de enfermedad causada por estreptococos viene a ser la glomerulonefritis, ¿no? Pues la glomerulonefritis se desarrolla porque hay inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos van a producir una nefritis por inmunocomplejos, ¿no? Entonces ya hemos visto su epidemiología. Ahora vamos a ver la patogenia. Pues la patogenia está que hay factores ambientales, especialmente hacinamiento, como he dicho, ¿no? Infecciones recurrentes por estreptococo del grupo A. Encontramos individuos susceptibles, sensibilizando a la respuesta inmune. Y de ahí se produce un primer episodio de la fiebre reumática. ¿Ya? Esto puede pasar a ser una cardiopatía reumática. ¿Por qué? Porque hay infecciones recurrentes o en curso, posiblemente perpetúa la respuesta inflamatoria valvular. Ya hay una respuesta inflamatoria valvular, ¿no? Entonces, va de acá, si hay un primer episodio, entonces tiene que haber una respuesta inmune exagerada que está mediada por las células T, ¿ya? Y como también el mimetismo molecular entre antígenos del estreptococo del grupo A y tejidos del huésped. Ya, entonces, esto confluye también los factores del individuo genéticamente determinados. O sea, ya hay susceptibilidad en algunos pacientitos, ¿ya? Y van a hacer el desarrollo de esta enfermedad, ¿ya? Entonces, tenemos que ver esa parte, ¿ya? Muy bien. Ya, un momentito. Uh-huh. Bien, continuamos. Ya, entonces, en cuanto a la patogenia, vamos a ver que todo esto está relacionado a una predisposición genética, y acá participan de lo que se llama el estreptococo, ¿ya? Que sensibiliza una respuesta inmune, ¿ya? Eso es importante verlo.
¿Y cómo se repite, digamos, esta parte que puede tener un primer episodio y se puede repetir hasta producir grave alteración a nivel de órganos diana que están relacionados con la fiebre reumática? ¿Ya? Entonces, la fiebre reumática, de todos modos, hay una infección, bueno, degradación del estreptococo, por lo tanto, se absorbe el antígeno y esto va a producir un mimetismo en los macrófagos. Entonces, estos macrófagos van a hacer una presentación a receptores de células T. Y estas células T obviamente van a producir citocinas, ¿ya? Las cuales van a activar las células B y por lo tanto van a producir inmunoglobulinas. Entonces, ustedes en fisiopatología han entendido que el problema de las enfermedades autoinmunes está bien relacionado a las citocinas. Y hay un número de citocinas que están ya con un registro, ¿no? Con un código, el cual van a poder, digamos, alterar un órgano. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una artritis reumatoide, que es diferente en su origen, la artritis reumatoide está gatillada por la citocina número 17, ¿ya? Entonces, esa es la que distorsiona, ¿no? Lo que es el componente del líquido sinovial. Y en el tiempo va causándose un problema que las articulaciones pierdan su movilidad. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial se va a formar, digamos, en un estado sólido. O sea, de lo que es gelatinoso va a pasar a ser sólido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa también en este caso con la fiebre reumática? La fiebre reumática va a alterar la válvula del corazón, va a alterar lo que va a producir una carditis, una endocarditis. Entonces, ¿quiénes la producen? Estas, por el aumento de la producción de citocinas, ¿ya? Entonces, el antiestreptococo, hay unas reacciones cruzadas con el corazón, el cerebro, articulaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en la membrana del estreptococo hay unos epitopos que se relacionan con los tejidos humanos. Entonces, estos pueden ser el ácido hialurónico y la N-acetilglucosamina de la cápsula, ¿no? Al cuales van a reaccionar con el ácido hialurónico del tejido articular, ¿no? Bueno, entonces la proteína M. Nosotros hemos visto que la proteína M es parte del componente del estreptococo. Entonces, este va a tener un hidrato de carbono del grupo A y la N-acetilglucosamina de la pared celular. Entonces, estas reaccionan con la tropomiosina, la miosina y la glucoproteína del corazón. ¿Ya? Así que las lipoproteínas en el protoplasma reaccionan con el tejido neurológico y por lo tanto afectan ganglios de la base, el caudado y el putáneo. Entonces, por eso que van a producir, ¿qué cosa? Corea, una forma de corea, ¿ya? Entonces, de ahí es que la fiebre reumática va a tener componentes para poder estudiarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta reacción humoral desaparece y si es persistente van a haber cuerpos de ASCHOP, ¿ya? Y si hay una reacción celular y su persistencia, entonces van a ver la actividad de las células T sobre el tejido valvular cardíaco, ¿ya?
Bueno, entonces la patogenia o patogénesis de la enfermedad estreptocócica con afección al corazón pues ya se ha descrito, ¿ya? Entonces, un poco que ustedes más también tienen que leer su libro de inmunología y poder entender esta alteración, ¿ya? Entonces, entró a la clínica, ningún hallazgo clínico o paraclínico es patognomónico. Ya, obviamente que hay un score para poder diagnosticar. Entonces, de ahí que nosotros vemos ya en los textos ya respecto a la fibrosis reumática los criterios de Jones. Entonces, solo para ataque agudo inicial, no para recurrencias. Entonces, los criterios de Jones lo podemos usar, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a ver qué criterios, que bueno, del Corea, carditis silenciosa o recurrencias. Entonces, estos van a ser, digamos, para circunstancias excepcionales, ¿no? Bueno, entonces ya lo hemos visto cómo es que van a activar acá dentro de lo que viene a ser después de haber accionado las enzimas estas cardíacas, a haber unas lipoproteínas en el protoplasma, los cuales van a reaccionar con el tejido neurológico. ¿Y dónde? En los ganglios de la base. ¿Cuáles? Caudado y el putamen. Y entonces, a ese nivel vamos a tener el origen de esto, de esta alteración que se llama corea. ¿Ya? Entonces, en la clínica nosotros vamos a tener que ver la alteración de las articulaciones. ¿Qué afectan? Afectan grandes articulaciones en forma asimétrica y migratoria. No es tanto como la artritis reumatoide, que es simétrico, ¿no? Afectando a ambos lados. En cambio, en fibrosis reumática, ustedes van a tener que ver que es asimétrico. Entonces, la pancarditis que afecta el miocardio, el pericardio y el endocardio, pues que es carditis, las tres envolturas del corazón, las cuales van a afectar las válvulas, cuáles en orden mitral, luego la aórtica, ¿y qué parte? Las cuerdas tendinosas de la válvula mitral son alteradas, ¿no? Entonces, como que al final, en una fibrosis reumática, la válvula va a quedar en paraguas, ¿ya? En paraguas. Entonces, esta insuficiencia mitral es el signo más característico y se manifiesta por un soplo sistólico regurgitante, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que ver en la clínica. ¿Ya? Entonces, lesión de los ganglios basales y el núcleo caudado, ¿qué nos va a dar? Un tipo de corea, ¿ya? Entonces, esas posiciones, ¿no? de estos pacientitos nos va a llevar a determinar que estamos frente a una enfermedad llamada fiebre reumática, ¿ya? Entonces, de ahí los criterios mayores, criterios menores de iones. ¿Ya? Entonces, esto lo han publicado en el año de 1892, claro, los reumatólogos bien lo saben, ¿ya? Entonces, han visto que dentro de los criterios mayores vamos a ver que si hay carditis o poliartritis o corea de Sydenham, ¿ya? Eritema marginado, nódulos subcutáneos. Obviamente, alumnos, esta es una pregunta bien fundamentada y preguntada siempre en los exámenes. Ustedes tienen que notear bien esto, ¿ya? Y los criterios menores en el cual puede haber artralgias, fiebre, aumento de los reactantes de fase aguda, como cuando se le pide al paciente una velocidad de sedimentación globular elevado o una PCR por encima de 5. O sea, también un electrocardiograma se hace en el electrocardiograma, vemos que un intervalo PR está alargado, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la conclusión, no?
Entonces, se requiere la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, junto con la evidencia de una infección previa por estreptococo del grupo A, ¿ya? Entonces, la evidencia de infección previa a estreptococo del grupo A, ¿cómo se llega a determinar? Hay que hacer un ASLO, entonces, antistreptolicina, pues estar elevado el título de anticuerpos, ¿ya? O puede haber también cultivo de faringio positivo, o si se hace test faringio de detección rápida para estreptococos del grupo A, o por ahí un título de anticuerpos en aumento, ¿no? Y si vemos que finalmente hay Corea de Sydenham, así, la Corea de Sydenham, entonces si la lesión cardíaca, la enfermedad reumática, no requiere de la evidencia de infección previa, no requiere. Ya tenemos nosotros el diagnóstico de fiebre reumática. Bueno, hay episodios recurrentes de fiebre reumática aguda. Los episodios recurrentes requieren solamente de un criterio mayor o varios menores, junto a la evidencia del antecedente de una infección por estreptococo del grupo A. Entonces, de esa manera ya nosotros hacemos el diagnóstico, ¿ya? No sin antes decir que este cuadrito les va a ayudar para poder recordar los criterios mayores y menores de Jones. ¿Ya? Entonces la carditis, bueno, que está entre el 50 al 60% de la causa de las complicaciones y secuelas, dan pancarditis, endocarditis, valvulitis, hallazgo universal, ojo, la enfermedad valvular mitral aislada o asociada con valvulopatía aórtica. Si son las dos válvulas, son doble lesión valvular. Es raro el compromiso valvular derecho, ojo, la tricúspide, ¿no? Es muy alejado que la tricúspide se altere en una fibra reumática, insuficiencia valvular, fase aguda y convalescencia. Entonces vamos a encontrar que en el tiempo vamos a llegar a tener una estenosis de la válvula. Esto ya determina una cronicidad del cuadro clínico, ¿no? Entonces, la carditis reumática va a producir taquicardia más un soplo con o sin evidencia de compromiso miocárdico o pericárdico, ¿ya? Entonces, si es severa, vamos a ver cardiomegalia, más falla cardíaca congestiva, más hepatomegalia y edema periférico. Si hay una regurgitación mitral significativa, vamos a ver el soplo medio diastólico apical, ¿ya? Entonces, en la insuficiencia aórtica, vamos a encontrar que el soplo es diastólico, en decrecento de alto tono en el borde superior izquierdo del esterno. Esto casi siempre tiene un soplo de vasculitis. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en lo principal? Hay una consecuencia de carditis reumática aguda. ¿Ya? Entonces, la enfermedad crónica progresiva se puede requerir un reemplazo valvular. ¿Ya? Entonces, el daño valvular se puede tratar con un reemplazo valvular. ¿Ya? Entonces, el eritema marginatum, que bueno, está en una proporción de al menos del 3% dentro del cuadro, es característico de fiebre reumática, da lesiones maculares, eritematosas serpiginosas con centro pálido, no pruriginosas. Mayormente están en el tronco y extremidades. Y no compromuete la cara. Ojo, el eritema marginatum no está en la cara. Y tenemos el eritema marginatum. Esto sí es notorio, ¿eh? Miren, pacientitos con fiebre reumática. Eritema marginatum. Sí, he visto un par de casos el año pasado, ¿no? De fiebre reumática. Sí, este eritema estaba presente. ¿Ya? Entonces, los nódulos subcutáneos, o meinet también se llaman, también menos del 1%, son firmes y que miden de 1 centímetro de diámetro en superficies de tendones extensores cerca de las prominencias óseas. Se correlaciona con una enfermedad reumática cardíaca significativa. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hacer con estos pacientes? Pedirle un ecocardiograma. ¿Ya? Se le pide un ecocardiograma. ¿Con qué fin? De ver
el electrocardiograma previamente, ¿no? Al ecocardiograma, ojo. El electrocardiograma es la tira de 12 derivaciones, ¿no? Las 6 precordiales y las 6 bipolares. Se hace el electrocardiograma y se puede ver algunas alteraciones, ¿no? Entonces, la frecuencia cardíaca del corazón pues está encima de 100, entonces se llama taquicardia sinusal. Algunos niños pueden producir bradicardia sinusal por incremento del tono vagal. Entonces su frecuencia cardíaca menos de 60. Entonces, si ustedes ven la tira del electrocardiograma, ojo, lean la derivación 2. En la derivación 2 tiene que haber, mira, para decir taquicardia, 1, 2, 3 cuadrados mayores del electrocardiograma. Es taquicardia sinusal. Y si solo les dan 2 cuadrados grandes y uno a la mitad, sigue siendo taquicardia sinusal. Ahora, si ustedes ven que los cuadrados grandes en el electrocardiograma sean 1, 2, 3, 4, 5, estamos diciendo que el paciente tiene unos 75 latidos. Y si tiene 6 cuadrados mayores, este paciente ya ha hecho una bradicardia. Tiene menos de 60 latidos por minuto. Obviamente también van a ver que hay un bloqueo atrioventricular de primer grado con una prolongación del intervalo PR, que es observado en algunos niños con cardiopatía reumática. Si el electrocardiograma ya precede al ecocardiograma, claro. Entonces, más signos del electrocardiograma, ustedes lo pueden ver. Ya. Entonces, vamos a ver que también puede haber elevación del segmento ST, ¿ya? Y se evidencia más en las derivaciones 2, 3, ABF y de la P4 a B6, ¿no? Esta elevación del segmento ST. Bueno, las manifestaciones menores nos dicen que hay artralgias, entonces ausencia de poliartritis como criterio mayor. Fiebre mayor de 39 grados centígrados y ocurre esto tempranamente. Entre las paraclínicas hay elevación de reactantes de fase aguda y prolongación del intervalo PR. Bueno, la infección reciente por estreptococo del grupo A es un requisito absoluto para el diagnóstico. Ya hemos dicho que se le puede hacer cultivos, se le puede hacer determinación antigénica o el ASLO, antihistotolicina O, si es positivo. Entonces estamos en un cuadro reciente de fiebre reumática. Entonces cuando aparece la fiebre reumática, solo en 20% se encuentra en el cultivo o hisopado faríngeo o en test de antígenos. No es muy específico, ¿no? Un tercio de las fiebres reumáticas no se halla antecedente de faringitis, nada. Entonces usualmente se basa en títulos de anticuerpos elevados o en incremento, ¿ya? Entonces hay que medir los anticuerpos, ¿ya? Entonces solo el 85% aparece elevado, ¿ya? Entonces luego ya en la Corea coincide con un pico de la respuesta de anticuerpos. No hace diagnóstico de fiebre reumática con títulos altos y criterios de iones incompletos. No, lo que manda es la clínica, ¿no? Los criterios de iones tienen que estar bien sumados. Ahora, ¿cómo tratar la fiebre reumática? Se pone el paciente en reposo en cama. Monitorización cardíaca, ¿ya? Puede demorar una vez que hayan disminuido los síntomas, claro que sí. Y se usa antibióticos más antiinflamatorios, ¿no?
Entonces, ahí tenemos el tratamiento con penicilina, puede ser oral, vía oral o la eritromicina, ¿no? Varios días, o sea, hasta 10 días. Ahora, la penicilina también se usa, pero en vía intramuscular, ¿no? Entonces, una sola dosis, vía intramuscular. Entonces, esta es la forma de tratamiento de la fiebre reumática. Y se usa también el paracetamol, ¿no? Para tratar el dolor, la fiebre, ¿no? Mientras se observa a la espera de signos definitivos de la fiebre reumática o de otra enfermedad. Usamos el paracetamol de 500 miligramos cada 8 horas. Algunos también usamos aspirina, 100 miligramos por kilogramo por día, en 4 dosis orales. ¿Ya? Muy bien, entonces se puede usar la aspirina, ¿no? Como está indicado. Ahora, el tratamiento con antiinflamatorios, podemos controlar, ¿no? Si hay cardiomegalia, ¿no? Hay falla cardíaca, congestiva, o hay carditis, hay que adicionar corticoides, ¿ya? En este caso, la prednisona de 2 miligramos por kilogramo por día dividido en 4 dosis orales, ya 2 o 3 semanas seguidas por un destete, reducir hasta 5 miligramos por 24 horas por 2 a 3 días. Y entonces, destete le llaman cuando ya algunos estamos retirando los corticoides después de 5 o 7 días. ¿Ya? No hay que pasarse mucho tiempo, después de 7 días es un poco difícil, ¿ya? Entonces, llegamos a un promedio de tratamiento de 7 días con corticoides y luego vamos disminuyendo progresivamente la dosis, ¿ya? Y la concentración. Entonces, de ahí el tratamiento que ustedes ven ahí, ¿no? Penicilina benzatínica de 1 millón por 4 semanas, intramuscular. O usamos la penicilina potásica, ¿no? 50 millones 2 veces en un día. La sulfadiazina o el sulfisuxazol también se usa para los pacientes alérgicos a la penicilina o sulfadiazina, se usa macrólino, eritromicina 150 millones 2 veces al día, por vía oral. ¿Ya? Esto es un poco muy benignos somos cuando usamos estos medicamentos nobles, ¿no? Entonces, de esa forma podemos controlar una fiebre reumática. ¿Ya? Entonces, que ya de antemano tenemos que ir siguiendo los antecedentes de este paciente si ha tenido problemas faríngeos, ¿no? De faringitis estreptocócica. El otro tema de estreptococos que van a producir enfermedad no supurativa, tenemos a la glomerulonefritis. Para entender la glomerulonefritis y saber lo que se llama el síndrome nefrítico, obviamente tenemos que recordar la virulencia del estreptococo del grupo A. No hay otro. Entonces, si estamos metidos en ese tema, en el estudio de cómo actúa en el organismo el estreptococo y qué altera de forma sistémica a órganos importantes, ¿no? El corazón, produciendo una cardiopatía reumática, y los riñones. Entonces, si ahí nosotros, a ver, a los alumnos preguntando, a ver, hasta ahora pocos alumnos no levantan la mano y dicen, doctor, y quiero responder. La gran pregunta es, cuando ya empezamos a ver el riñón, ¿cómo está la embriogénesis del riñón? ¿Qué hay respecto a... ¿Están viendo ahora esta diapositiva o no ha cambiado? Sí, doctor, sí se ve. Sí se ve, doctor.
¿Cuál de ellos? ¿La de glomerulonefritis? No. Estamos en tratamiento de fiebre reumática. Ahí ya, pues nos quedamos ahí. Vamos a entrar con glomerulonefritis, ¿ya? Entonces, el glomerulonefritis lo vamos a tener que ampliar, ya está. Ahora vamos a presentarlo en la clase. Ya está. ¿Lo están viendo ahora? ¿Sí, no? Sí, doctor. Sí, ya, muy bien. Entonces, el otro problema que causan los estreptococos, pues estamos hablando, mira, del estreptococo del grupo A. También hemos hablado de que es el estreptococo que va a producir una faringitis estreptocócica, ¿no? Es el estreptococo beta hemolítico, ¿ya? Del grupo A. Entonces, con otra enfermedad no supurativa es la glomerulonefritis aguda, ¿ya? Entonces, ahora alumnos, cuando ustedes vean el riñón, ¿ya? Entonces dice, a ver, ¿cómo está la anatomía del riñón? Entonces, cada uno de nosotros tiene que imaginarse. Aquí tenemos el riñón con... Antes que ver la celularidad, tenemos que ver la parte anatómica, ¿no es cierto? Tenemos el riñón derecho, ¿no? Tiene la forma de qué, ¿ven? ¿Qué forma tiene? De un guisante. ¿Qué forma tiene el riñón? ¿Mm? De una... No. ¿Cuál es la forma del riñón? A ver, ¿quién sabe? La de un frijol, doctor. Frijol, ya está, muy bien. La de un frijol. Esa es la forma del riñón. Muy bien. Ahora, para ti mismo, la unidad funcional del riñón, ¿cómo se llama? Nefrona, doctor. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Aquí está Equino Rubí, doctor. Número 38. 38, ya. Entonces, y finalmente, ¿cuántas nefronas tiene el riñón en cada lado o en un lado nomás? ¿Cuántas? Al nacimiento, obviamente, ¿ah? Rubí, ¿no? 1.000.000, doctor. 1.000.000, doctor. Ya, con eso termina su participación y Rubí. Es 1.000.000 de nefronas por cada riñón. Ya está. Entonces, ya tenemos el concepto de anatomía y entonces vamos a introducirnos a la histología. Ya, a ver, el siguiente, ¿quién ha hablado? ¿Cómo se llama? Mamani Kutisaca, doctor. ¿Qué número eres tú? 26. No. 26. ¿Tu nombre? Willy Freddy Mamani Kutisaca. Willy Freddy. Y el otro es Rubí, ¿no? Por el número lo reconocí, Rubí. A ver, dentro de ya estamos hablando de la parte funcional de la nefrona. Está dividido en algunas partes. Tiene partes, ¿no? Por lo menos son 5 partes. ¿Cómo lo vamos a dividir la estructura de una nefrona? A ver, primero, ¿qué es lo que estás viendo ahí? Y acá de esa foto nomás, a ver, empieza a describir. ¿Qué viene a ser esto? La cápsula de Bowman, doctor. Ya, cápsula de Bowman. Aferente y eferente. Ya, pero vamos a ver las partes primero. Grueso. Ya, entonces, la nefrona, ¿cómo se llama esta parte? Todo es la cápsula de Bowman. Ya, el espacio de Bowman, porque acá tiene dos capas, ¿no? Una externa y una otra que va a ver parte de la parte interna, porque también le dicen visceral. Ya. Entonces, ¿cómo le llamamos a toda esa porción? La nefrona. Parte número 1. Ya,
Ese se llama glomérulo. De ahí viene la palabra glomerulonefritis. Glomérulo. Glomérulo. Ya, glomérulo. Ya después del glomérulo, obviamente que acá ya está el glomérulo, pero dentro tenemos unos capilares muy finos, ¿no? Y están en forma sinuosa. ¿Quién le va a dar la vascularización? Es la arteria renal, ¿no es cierto? Luego se subdivide obviamente la arteria renal hasta poder crear una arteriola para cada nefrona, ¿no? Una arteriola. Pero en su anatomía no estamos hablando de eso, ¿no? Del glomérulo. Cuando hablamos del glomérulo, de la nefrona, el glomérulo es la parte número 1, ya, glomérulo. Ya, a ver, ¿qué más, Willy? Después del glomérulo, ¿qué es lo que viene? Un sistema tubular, doctor. Después de Willy, ¿quién está hablando? ¿O está respondiendo a Willy propiamente? ¿Quién ha respondido? ¿Willy? Reina Quiñones, doctor. Quiñones Reina. ¿Tu nombre es? Ryan Abel, número 44. 44 Reina Quiñones, ya. Luego del glomérulo mencionamos la siguiente parte que viene a ser el túbulo, que túbulo Proximal. túbulo proximal. ¿Y a quién ha respondido? Quispe Umpiri, Solángela, número 40, doctor. Ya, túbulo contorneado proximal. Obviamente el túbulo contorneado proximal, cuando nace, ¿cierto? Va para acá así, para abajo. Ya, obviamente también dice el asa de Henle, doctor, es otra parte, no. El asa de Henle está incluido en el proximal, no se olviden, ¿ya? Luego del proximal, ¿qué viene? ¿Qué sigue? Me han mencionado dos partes ya. Me han mencionado el glomérulo, el tubo contorneado proximal. ¿Qué sigue? La sangre. No, pero la asa de Henle ya hemos dicho que está dentro del proximal. ¿Qué sigue? Túbulo contorneado distal, doctor. Distal. ¿Quién ha hablado? 40. Sí, es, ¿no? ¿Cómo te llamas? 40. Solángela, doctor. Solángela. Ya, entonces es el túbulo contorneado distal. Ya son tres, ¿ah? Entonces el glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal. Ya, ¿qué más? Túbulo colector, doctor. Ya, los colectores. Ya, Sí, doctor. túbulo colector. ¿Qué es? ¿Ah? Quispe lipa, doctor. Quispe lipa, pero tu número, El número 41. ya. Entonces, mira los colectores. Ahí queda, son 4 partes. Nos hemos propuesto 5 partes de la unidad que viene a ser la nefrona. Entonces, hemos hablado del glomérulo, hemos hablado del túbulo contorneado proximal, distal, los colectores. ¿Falta algo más? A ver, ¿quién sabe? La mácula densa. Mácula densa. Claro. La papila renal, doctor. La papila renal ya no. Estamos hablando de la unidad funcional que es la nefrona. ¿Termina en qué? En la mácula densa. ¿Quién ha contestado? Número 41, quispe lipa, doctor. La mácula densa. Esa, la mácula densa. ¿Y la mácula densa qué función cumple? Ispelipa. Dosa la cantidad de sodio que atraviesa el túbulo contorneado distal para iniciar el sistema de renina-angiotensina. Pero otra, a ver, otra mejor que esa. A ver, ¿cómo es tu nombre? 16. Flores Mamani Jaquín Vidal.
Doctor, secreción de hormonas, doctor. La renina. Doctor, presenta quimiorreceptores. Ya, uno que habla de ahí de la renina, angiotensina, ¿qué? Otra. La mácula densa. Es muy importante la mácula densa. Ahí vamos a ver qué parte está relacionada con la producción de la eritropoyetina. Las células mesangiales extraglomerulares. Yuxtaglomerulares. Células mesangiales yuxtaglomerulares. Esa. Pero en sí ya la mácula densa con todo su complejo de función, pero más ustedes lo van a relacionar con la producción de esta hormona, de la eritropoyetina. ¿Ya? Entonces, ahora, todos ustedes van a ver de que el riñón, en los túbulos, nada más ven a los solutos. Ya, los solutos. Hay la absorción de que sodio, potasio, de magnesio, el fósforo, el calcio, y luego macromoléculas, ¿cuáles? Aminoácidos, ¿cierto? El azúcar, la glucosa. Ahora, el agua, cómo se reabsorbe. Todo eso está en cuanto a los túbulos, ¿no? Entonces, hasta que se habla también del ácido de Henle, como que hay un mecanismo de contracorriente como para poder aprovechar lo máximo de los electrolitos y solutos en la reabsorción, ¿no? Que es una de las funciones del riñón. Ahora, muy bien, con ese preámbulo vamos a centrarnos en esta porción, ¿ya? Que vienen a ser los vasos. Obviamente nosotros tenemos también que ver, el vaso tiene endotelio, ¿cierto? Tiene su endotelio. Ahora, cuando nosotros vemos la membrana glomerular, entonces estamos viendo por acá la membrana glomerular. Esa membrana glomerular es muy importante porque a través de esa vamos a ver que se produce cuando hablamos de la porción del subendotelial, ¿ya? Y de la otra parte del subepitelial, entonces subepitelial de la membrana, cuando ahí anclan inmunocomplejos, entonces vamos a orientarnos a un síndrome que es el nefrótico. Y cuando estos inmunocomplejos también pueden alterar el endotelio vascular, vamos a hablar de un tema que viene a ser la glomerulonefritis. ¿Ya? Entonces, estos cuadros son bien ya detallados, bien estudiados, el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Entonces, ahora, ¿a cuál de ellos nos vamos a referir en este estudio? Hoy día vamos a tener que aclarar. Vamos a ver, con la infección se crea un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico, ¿ya? Entonces, vamos adelante. Ya tenemos una estreptococia, ¿ya? Entonces, la glomerulonefritis es posterior a ello. Es un proceso de etiología inmunitaria más que una inflamación glomerular aguda, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que ver acá cómo está compuesto la membrana glomerular. Obviamente, la membrana glomerular está relacionado a lo que viene a ser un capilar, ¿no? Ya, entonces, acá vamos a ver que hay proliferación de células endoteliales mesangiales. Entonces, hay depósito subendotelial o subepitelial. Ya, si estamos hablando del subendotelio, estamos hablando propiamente de la membrana. Propiamente hablamos del vaso, cuando decimos subendotelial.
Y cuando hablamos subepitelial, hablamos de la membrana, ¿ya? Entonces, a este nivel vamos a ver que hay una lesión focal, segmentaria, difusa o global, ¿ya? Entonces, de acá vamos a ver que hay depósitos subepiteliales. Depósitos subepiteliales, ¿no? Entonces, también va a haber proliferación de las células endoteliales y mesangiales, ¿no? Entonces, a todo esto le llamamos la proliferación endotelial, que es típica de la glomerulonefritis post-estreptocócica, que hay una proliferación endotelial, ¿ya? ¿De qué estamos hablando proliferación endotelial? ¿Estamos hablando de la membrana glomerular o estamos hablando del capilar? ¿Qué dicen? Del capilar. Del capilar. Muy bien. Entonces, ¿dónde está el capilar? El capilar es esto. Esto que ven con los vasos pequeños dentro del ovillo, ¿ya? Esa es la posición donde vamos a centrarnos en el problema del estreptococo, ¿ya? Entonces, a ese nivel vamos a ver que va a haber unos depósitos, ¿no? Esos son inmunocomplejos, obviamente, ya, pero acá en este cuadrito vamos a ver que acá hay un lumen, ya, hay depósitos en la membrana basal glomerular, ya. Por lo tanto, va a haber una glomerulonefritis membranoproliferativa, ya. La membrana basal ustedes están viendo acá. Y este es el polo urinario y por donde sale el tubo contorneado proximal, ya. La célula mesangial, acá hay una célula endotelial. Esta célula endotelial es propiamente de la membrana glomerular, ¿ya? Entonces, célula epitelial, epitelio parietal, las semilunas, todo lo que tenemos que ver en lo microscópico del ovillo, o sea, del glomérulo, ¿no? Entonces, bueno, nos hablan de injuria de célula endotelial, claro. Entonces, a este nivel, ¿no? Entonces, como que esta es una estructura de un vasito, ¿no? De un capilar, ¿ya? Entonces, por acá ya nos hablan del polo vascular, ¿ya? Entonces, centrémonos en el endotelio, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa en el endotelio? Acá está, ¿ya? Entonces, en el endotelio, después de una estreptococia, digamos, faringia, ya, también podemos hablar muy de cerca, la faringia que altera el corazón, ¿ya? Produce carditis reumática, ¿ya? Pero ahora del problema de la glomerulonefritis, nos relacionan más con lo que se llama los problemas infecciosos cutáneos, ¿no? Entonces, de ahí hemos hablado de los problemas cutáneos, ¿cuáles? Puede ser un impétigo, una celulitis, piodermitis. Entonces, una lesión cutánea, ¿ya? Y tras esto, o puede ser también algunos casos faringia, que están causadas por el Streptococcus del grupo A. Entonces, estos van a producir lo que se llama la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? Entonces, acá ya tenemos como etiología que viene a ser una alteración inmunológica. Va a haber anticuerpos antimembrana basal en un 2%, o inmunocomplejos en el 97%, o va a haber una activación del sistema del complemento en 1%. Entonces, todos estos están relacionados ¿con qué? Con una alteración a nivel del endotelio del vaso, ¿ya? Entonces, aparece tras la infección por serotipos del Streptococcus beta hemolítica del grupo A,
ya lo sabemos. El tipo 12 es el serotipo, ¿no?, M, que causa la glomerulonefritis aguda tras una faringitis o amigdalitis, ¿ya? Entonces, pero ahora la otra, la M49, está relacionada mayor con nefritis asociada a piodermas. Ya todo está clasificado. Entonces, la alteración de la nefrona está en base a estos dos lugares de origen de las estreptococias, ¿no? Una faringitis o una piodermitis. ¿Ya? Una vez que se produce el pioderma, entonces posterior a eso podemos encontrar afección del glomérulo. Y sobre todo en la etiología, principalmente lo padecen niños en edad escolar, ya sea en invierno o primavera, ¿ya? Entonces, esta es una enfermedad frecuente en la edad preescolar, ¿ya? Entonces, lo han estudiado que está a finales del verano o en otoño, hay mayor incidencia, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí la parte de la etiología de la glomerulitis aguda y todo lo que viene a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A con su proteína M, acá tenemos, ¿ya? Toda su estructura, las adhesinas, las exotoxinas, ¿ya? Bien, ¿qué es importante acá decir? Esta proteína M, ¿ya? La proteína M, cómo está clasificada. Entonces la proteína M, entonces de ahí van a ver los tipos, ¿no? Entonces ahí dice, la proteína M es la que da clasificación de acuerdo a los tipos. Entonces el tipo 12, relacionado con la glomerulonefritis aguda, el tipo también 49 del problema de los piodermas, ¿ya? Entonces ya tenemos clasificado la proteína. Entonces vamos a hablar de que en su causa y patogenia viene a ser una complicación no supurativa del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que ahí aparecen tras la infección faríngea o cutánea por cepas nefrogénicas. Ojo, tienen que ser cepas nefrogénicas. Entonces nos damos un periodo de latencia de 7 días entre la infección y el desarrollo de la glomerulonefritis aguda. Ya, entonces vamos a ver que va a haber también hipocomplementemia asociada, ¿ya? Entonces los anticuerpos estimulados por los estreptococos nefrogénicos reaccionan frente a los tejidos renales, ¿no? Y causan una lesión glomerular. Entonces, todo está en base a esto, a la proteína M, en su estructura que tiene el estreptococo, ¿no? Entonces, esto es casi entendible cuando uno no sabe, digamos, cuál es la estructura que tiene el estreptococo. Ya, entonces, ya ustedes están reconociendo la estructura del estreptococo. Ya, entonces, lo hemos clasificado las cepas nefritógenas o nefrogénicas, ¿ya? Y estas cepas ya están ya reconocidas. Acá están las cepas, ¿ya? El serotipo M, tipo 12, ¿ya? Y el M49, ya lo tenemos bien. Y estos van a producir este tipo de alteración. ¿Por qué? Porque van a ver los anticuerpos estimulados por los estreptococos nefrogénicos reaccionan a los tejidos renales causando lesión glomerular. ¿Ya? Entonces, esta es una imagen de microscopio
en el cual vamos a ver que hay givas subepiteliales nodulares en biopsias renales en pacientes con glomerulonefritis aguda. Bien, entonces ya sabemos esto del problema serio que va a producir a nivel del riñón, ¿no? Entonces, a nivel del riñón, mencionamos ya a cepas nefritógenas del grupo M, ¿ya? Del grupo M. Y nos hemos quedado con qué cepa. ¿Con qué cepa, ven? Con el tipo 12 o el M49. Bien detalladito, ¿no? Ya, entonces, una vez que ya vemos este cuadro, ¿cómo es su patogenia? Miren, hay una clínica, obviamente hay una faringoamigdalitis o infección cutánea. Ya, entonces hay una infección por estreptococo beta hemolítico, produce su antígeno y por lo tanto también tenemos un anticuerpo, ¿no?, que va a reconocer el antígeno y se forma un complejo. Esta es la formación del inmunocomplejo, ¿ya? Ya tenemos el inmunocomplejo. ¿Dónde va a ir a anclar el inmunocomplejo? ¿Dónde? Va a producir depósitos en capilares glomerulares. Ojo, estos inmunocomplejos anclan a nivel del endotelio del capilar, ¿ya? Y van a producir filtración glomerular disminuida, ¿ya? Disminuida la excreción urinaria de sodio y por lo tanto van a expandir el espacio extracelular, ¿ya? Entonces, nos detenemos acá, bien interesante, ¿ya? Para poder entender esto, ¿bien? Ya tenemos inmunocomplejos que van a anclar a nivel de ¿qué? Del capilar, esto, a nivel capilar, ¿ya? Entonces, cuando están anclados, esto, ¿qué va a pasar? Miren, con esta nefrona nos vamos a divertir. A ver, cuando entra la arteria, esta es la arteria aferente, ingresa a la sangre, ¿no? Ya, y se divide en una porción capilar de ingreso, porque es aferente, recorre la sangre, ¿no? Hasta que en la parte ya distal se produce o se ya origina una arteriola eferente, ¿no? Entonces, pero en todo este trayecto sinuoso, obviamente es muy largo, o sea, nosotros no se imaginen cuánto dista, digamos, si lo ponemos en un sentido horizontal, estos capilares. Ya, entonces, estas fenestraciones van a ayudar a qué? A que pueda pasar el plasma, los componentes de agua y los electrolitos, ¿hacia dónde? Hacia un espacio, pero a través de una membrana glomerular. Esa está por fuera de la pared del vaso, ¿no? Entonces, posterior a eso, ya vamos a tener, ¿qué cosa? Un espacio, el espacio de Bowman. Entonces, en este espacio de Bowman se produce, ¿no?, el filtrado. Entonces, cuando ya tenemos el filtrado, esto se excreta a través de ¿qué? Del túbulo contorneado proximal. Obviamente el túbulo contorneado proximal tiene una fila de epitelio. Acá mira cómo está el epitelio. Y si nosotros siguiéramos hablando de esto, es para quedarnos a hablar de lo que es las alteraciones tubulares, que son otro problema posterior. Si lo van a tocar es en nefrología propiamente, ¿ya? Pero de infectología vamos a aprender de acá estamos viendo que anclan los inmunocomplejos a través del endotelio capilar y van a alterar ese proceso de filtración, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos?
que disminuyen la filtración glomerular. Ojo. Y por lo tanto hay una disminución de la excreción urinaria del sodio. ¿Qué quiere decir? Que acá el sodio se va a quedar en el vaso. ¿Ya? Entonces, ahora disminuye también la filtración a la producción de la orina, obviamente. Entonces, ese paciente va posteriormente, mira, a tener este primer síntoma que se llama edema. Edema. ¿Por qué se dice produce edema? Porque la excreción de sodio disminuye. Por lo tanto, el sodio va a volver por acá, por la arteriola eferente, ¿ya? Y se va a ir al sistema. Obviamente este eferente también tiene que rodear, ¿no es cierto?, juntamente con lo que se llaman los túbulos, ¿ya? Entonces, a este nivel va a llevar sodio. Obviamente el sodio en el sistema se relaciona también con todos los órganos, los sistemas, pero vamos a ver que esto realmente va en la parte de declive del organismo, que vienen a ser los miembros inferiores, van a producir un acúmulo de líquido a nivel del intersticio. Entonces, por lo tanto, esta disminución de la excreción del sodio va a causar edemas. Entonces, la expansión del espacio extracelular a nivel de lo que viene a ser los tejidos, sobre todo en las extremidades, vamos a tener presencia de edemas. Y como que el sodio también hace que el agua se una, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a tener un aumento de la volemia, ¿ya? Entonces, vamos a ver que haya un sobrecarga de volumen, y esto va a producir también hipertensión arterial. Entonces, hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, hipertensión arterial. Entonces, de ahí nosotros vemos que un cuadro de glomerulonefritis también se acompaña por aumento de la presión arterial. Todo está producido por la elevada, ¿no?, presencia de sodio a nivel del flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sodio no se está excretando por la orina. El sodio debe excretarse por la orina, pero en este caso no. Se está quedando y por lo tanto produce este cuadro. Entonces la fisiopatología ya nos orienta esto. Y si nosotros vemos que la orina no se está produciendo, no se está filtrando, entonces por acá, por el túbulo colector, vamos a tener poca cantidad de la filtración que va a pasar acá para que se produzca la orina. Y por lo tanto, el paciente, ¿qué va a hacer? Va a llegar a ser oligúrico. Entonces, a ver, siempre pregunto esto y algunos alumnos ya lo saben. ¿Cuánto de flujo sanguíneo por los riñones pasa en un minuto? ¿Cuánto de sangre? Doctor, el Sí. volumen sanguíneo que reciben los riñones es de 1000 a 1250 ml por minuto. Ya, y en porcentaje, ¿cuánto le daríamos del 100%? Ya, fácil te vas a orientar. Tu pregunta y tu respuesta está bien. Entonces, nosotros tenemos 5000 mililitros, o sea, 5 litros, que viene a ser el gasto cardíaco que se produce, o sea, ese 5 litros en un minuto no circula a través del corazón y se bombea a la economía, ¿no? Entonces, de ahí le corresponde 25% al riñón. Esos 25% de 5000, ¿cuánto equivale? Lo que tú has dicho, 1250. De ahí sale. Entonces, para que todos aprendan bien de lo que es el gasto cardíaco o volumen minuto, 25% del flujo sanguíneo está en los riñones.
25% en los esplácnicos, o sea, todos los órganos de la cavidad. 25% está en el músculo. Entonces ahí por lo menos ya tenemos el 75% de los 5 litros. 5% para las coronarias, 5% para la piel y 15% el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si ustedes ven que el 15% es 750, ¿no es cierto? Eso es lo que le corresponde, ¿no? En un minuto, 750 de sangre pasa por los vasos cerebrales. Ojo, el día en la mañana le preguntó el doctor, el neurólogo, al residente, le dijo, ¿cuánto de sangre en 100 gramos de masa encefálica por minuto pasa? ¿O cuál es el flujo sanguíneo? ¿No? Entonces, dijo 100. Pero cuando ustedes le sacan, exactamente les va a salir 53 centímetros cúbicos por minuto en 100 gramos de masa encefálica. ¿Y de dónde sale eso, doctor? Fácil. Si tienen 750 cc's, ¿no? El cerebro lo dividen en 14 partes. 14 partes. Porque tenemos un kilo 400, que es la masa encefálica, lo dividen en 14 partes de 100 gramos. Entonces lo dividen 750 entre 14. A ver, ¿cuánto le sale? ¿Y quién ha contestado 1250? Yo, doctor Meneses, número 31. Meneses. ¿Y cuánto te ha salido? De 750 entre 14, ¿cuánto ha salido? 53.57, doctor. Exactamente. Y hoy día están aprendiendo full medicina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Flores Condori, doctor. ¿Número? Número 17. 17, a Flores Condori. Estás viva, que por eso te estoy anotando a Flores Condori. Miren, entonces hoy día van a aprender que por el cerebro, en 100 gramos, ¿no? Circula 53 centímetros cúbicos de sangre en un minuto. Y por el riñón, ¿cuánto pasa? 1250 cc's por minuto, ¿no? Es mucho más que en el cerebro, el riñón. Entonces, de ahí que nosotros le tenemos que dar énfasis, ¿no? A este punto de cómo se obtiene el filtrado glomerular. Ya, entonces, si nosotros vemos que el filtrado glomerular está pasando solamente 250 de flujo. Entonces, ¿cuánto de orina se va a producir? Menos. Si tenemos 500, menos. Si tenemos 1000, disminuido, ¿no? Entonces, de ahí el término que nosotros tenemos que tener un flujo urinario de 0,5 cc's por kilogramo por minuto, ¿no es cierto? Ya, y como que en 24 horas vamos a obtener 1500 cc's de orina normal, por encima de 1500. Y si decimos que el paciente está orinando solo 500, estamos hablando de una oliguria. Ya 500 nada más está orinando en 24 horas. Entonces, ya tenemos otro síntoma, ¿no? Que el paciente está oligúrico, ¿ya? Entonces, ahora, por otro lado, digamos, ya tienen la clínica, tienen la parte de la fisiopatología o patogenia, el laboratorio. Hay que van a antistreptolicina, va a estar elevada, vamos a encontrar anti-hialuronidasa elevada, antidesoxirribonucleasa elevada. Estos son, por lo menos, el primero sí se puede hacer en el laboratorio hasta el nivel 2, donde estamos acá trabajando. El complemento en el plasma va a caer. Por eso que le piden a estos pacientes en el examen laboratorio del plan de trabajo, complemento C3. Mírame.
Luego, la urea plasmática se incrementa, la creatinina plasmática se incrementa. A ver, de los que no han participado, a ver, ¿cuánto es la creatinina normal en el varón y la mujer? En el medio, En ese, el varón es hasta 1.2 ya, en la mujer, a 1.3. 1.3. Vamos a ver, entre 1.2 y 1.3. ¿Qué número eres? 5. Número Caracausto. 5. Carcausto. Mire, ya bueno, solamente para corregirte, está bien. Las dos cifras sí tienen sentido. Solamente que te falta ahí Es al revés. afirmar. Es al revés. Varón, Mujeres. 1.3. Ya. Ajá, 1.2 damas, mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más masa muscular. Por eso que su creatinina está un poco elevada, ¿no? 1.3. En la mujer, 1.2 miligramos por decilitro. Ya, muy bien. Entonces, esa es la forma como vamos a apreciar, ¿ya? Entonces, la urea, obviamente, es... ¿Cuál es la relación de la urea y la creatinina? A ver, ¿quién sabe? 40 veces más, doctor. 40 veces. ¿Cómo te llamas? Flores Condori, doctor. Flores Condori. Número 17. Sí, ¿Qué número doctor. eres? Ya. Número 17. Obviamente el grupo del 1 al 5 ya sabe, pero ¿qué están haciendo ese grupo? No quieren su punto, ¿no? Si a ese grupo yo les he enseñado a uno en las prácticas, bien claro. ¿Ah? Es de 1 a 20. Si tienes de creatinina 1, la urea va a ser 20. Si tienes 2 de creatinina, la urea va a ser al doble, 40. Y así van subiendo. Y a veces la creatinina está digamos, en 3, la urea puede estar en 100, pero siempre está para arriba. ¿Ya? Muy bien, entonces, ya estamos viendo el cuadro clínico. Hay una disminución de la excreción fraccionada del sodio a menos a 1. Esto anoten. Cuando el sodio, la fracción, el FeNA le dicen, fracción FeNA, F-E-N-E, Na. Entonces, la fracción de excreción del sodio está menor a 1%. Entonces, es un problema intrínseco. El daño está dentro del glomérulo. Y cuando está mayor a 1, es extra, fuera del glomérulo, la fracción excretada del sodio. Ojo, este día se han ganado un premio. Fracción excretada del sodio está disminuido, menor a 1%. Por lo tanto, la renina plasmática disminuye, la aldosterona plasmática disminuye. ¿Ya? Entonces, no estamos hablando de que acá el aldosterona está aumentado y por lo tanto me está secuestrando mucho sodio. No. Entonces, tampoco la renina está actuando, sino su fisiopatología es muy diferente. ¿Por qué? Porque se retiene sodio de por sí por una alteración de esto, del ovilio. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué hay hematuria? Hay hematuria porque estos vasos con esos inmunocomplejos se fragmentan, se rompen. Y cuando se rompen, va a salir los hematíes afuera. Y junto con la filtración, se va a ir por la orina, lo poco que hay de orina, oligúrico, dice, se va a manifestar como una hematuria, ¿ya? Y por otro lado, vamos a encontrar proteinuria. O sea, mira que también se altera la membrana glomerular y acá está el vaso. Entonces, las proteínas que se excretan normalmente en la orina aumentan hasta 3 gramos por litro. 3 gramos por litro. ¿Ya? Entonces, eso se llama un rango no nefrótico. Sin embargo, en el síndrome nefrótico, las proteínas se pueden ir por encima de 3,5 gramos por litro. Entonces, eso sí se dice que es un rango nefrótico. Pero su fisiopatología del síndrome nefrótico es un poco diferente
al de la glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí entendible este cuadrito, ¿no? Ya, entonces, ya, bueno, la fisiopatología propiamente, ¿no? Entonces, una glomerulonefritis post-estreptocócica es el resultado del depósito de complejos inmunes circulantes, ¿no? Ya, entonces, en teoría hay una reactividad autoinmune, ¿no? Entonces, al encontrarse los antígenos de más o menos 30-40% de los pacientes durante la primera semana, ¿ya? Pues ahora hay también participación del complemento, entonces esto que existen depósitos del C3, ¿no? Entonces, con todo esto, bueno, vamos a decir que estamos frente a una glomerulonefritis post-estreptocócica. Ya sabemos que los estreptococos son nefritógenos. ¿Cuáles son? Hemos hablado de M12, tipo 12, y el M49, preferencia. Entonces, estos estreptococos producen proteínas catiónicas con carga eléctrica. Estas se depositan en el glomérulo y dan lugar a la formación de complejos inmunes. Entonces desencadenan la respuesta inflamatoria con proliferación celular, activan en cascada a las interleuquinas 1, activación de linfocitos y luego por las interleuquinas 2. Entonces las interleuquinas 2 se unen a su receptor específico, causa proliferación de linfocitos activados, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay también formación de perforinas, incrementa la lesión de la membrana glomerular, ¿ya? Entonces, estas alteraciones reducen el calibre de los capilares glomerulares. Entonces, estas alteraciones reducen el calibre de los capilares glomerulares. Por lo tanto, hay una disminución de la superficie de filtración y reducción de la filtración glomerular, ¿no? A todo lo que hemos hablado, solo es un resumen, ¿ya? Solo es un resumen. Obviamente que va a haber un aumento de la presión del ultrafiltrado, ¿no? Entonces, disminución de la presión oncótica peritubular, disminución de la fracción de excreción del sodio, mucho que es menos 1%, y aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿ya? Reabsorción de sodio y agua. No se pierde, se reabsorbe, pasa al flujo sanguíneo y altera la presión, altera reteniendo líquido y por lo tanto va a haber edema, formación de edema. Desde acá se habla el daño glomerular y los signos clínicos están determinados por la localización de los inmunocomplejos, ¿no? Entonces acá es un daño endocapilar. Bueno, daño glomerular por formación de inmunocomplejos. Es endocapilar, entonces estamos hablando del endotelio capilar. El daño endocapilar produce proteinuria, las proteínas se van por la orina, hematuria, insuficiencia renal, lesiones inflamatorias. En el mensaje también puede haber problemas como proteinuria y microhematuria o daño epitelial, proteinuria en rango nefrótico, no lesiones inflamatorias. Ya, esto es realmente del síndrome nefrótico propiamente. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver que hay características anatomopatológicas. Obviamente, cuando se encuentra una lesión glomerular, interviene el nefrólogo, ¿ya? Da su opinión, porque hay una elevación de la creatinina, ¿ya? Entonces, habla acerca de cómo diagnosticamos desde un punto de vista anatomopatológico. Pero le invitan al anatomopatólogo para que haga un estudio de la biopsia que se le va a hacer al riñón.
Entonces se hace una biopsia con la punción de aguja, ¿no? De eso ubica en la región lumbar, ya, con un estudio de radiografía de abdomen simple de pie, se ubica el riñón, ya. Entonces, esos los puntos referenciales ya el nefrólogo, ya muy entrenado, reconoce y entra con una aguja hacia el riñón, ¿ya? Luego produce una punción, ¿ya? Y luego aspira. Y de ahí se lleva el tejido renal. Y eso lo llevan al laboratorio y el anatomopatólogo ya lo ve de esta forma. Lo ve ahí, en la lámina. Entonces hay incremento de celularidad intracapilar glomerular, proliferación de células endoteliales y mesangiales, un grado variable de exudación de leucocitos polimorfos nucleares, proliferación de células parietales viscerales. O sea, esas son las formaciones de semilunas. Semilunas. ¿Ya? Entonces, estas características anatomopatológicas nos orientan a que es un síndrome nefrítico. O sea, es una glomerulonefritis post-estreptocócica. Entonces, hablamos ahí de epidemiología, sobre todo la pioderma o la faringitis, de acuerdo al sexo, edad, estación, bueno, el problema de aparición familiar y todo esto está documentado, ¿no? Entonces, ese es Mandel, lo dice eso, ¿ya? Características epidemiológicas de glomerulonefritis agudas asociada a faringitis y pioderma. Bueno, acá dentro de la biología sí dice alto, ¿no? Son 470.000 casos de glomerulonefritis anualmente, ¿no? En países en vía de desarrollo más afectados, sobre todo la faringitis estreptocócica aparece en niños de edad escolar. Lo que es la pioderma es fundamental, una enfermedad de niños, sobre todo, ya hemos hablado en la anterior clase, ¿no? La pobreza, ¿no? De condiciones socioeconómicas precarias, infecciones cutáneas en niños mayores de 6 años, ¿ya? Bueno, entre las manifestaciones clínicas, obviamente repetimos, edema, hipertensión, orina de color grisáceo o herrumbrosa, ¿no? Hematúrico, palidez, letargia, debilidad, anorexia, cefalea. Puede haber cuadros graves como ascitis, derrame pleural, ¿no? ¿Ya? Y congestión circulatoria o venosa, ¿no? Entonces, los exámenes laboratoriales ya hemos avanzado hace rato en el primer fluxograma, pero por otro lado pedimos rayos X para ver si hay derrame pleural, ecografía renal, que hay aumento de la ecogenicidad, Doppler, inmunoglobulinas, determinar el tipo de lesión histopatológica o la IgE elevada, su biopsia renal, 20% lo necesita, define el pronóstico, obviamente sí, da el pronóstico con una biopsia renal y considerar otros tratamientos, ¿ya? En cuanto a la orina, hay que hacer un examen de la orina con todas estas características. Sobre todo, encontrar cilindros hemáticos. Ojo, alumnos, en una glomerulonefritis, si encontramos cilindros hemáticos, ya estamos viendo que es un problema de una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿ya? La proteinina cualitativa está un poco mayor de 250 millones por decilitro, ¿ya? Se ha visto leucocituria, puede haber una infección, ¿no? Agregada. Cilindros hialinos granulosos también podemos encontrar. Ya. La proteinina de la orina de 24 horas, albúmina, creatinina es 2. Proteínas están por encima de 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Ahora, albúmina sérica, hipoalbúmina menor de 2,5 miligramos por decilitro. La albúmina normalmente es de 3,5 para arriba. En este caso, la albúmina sérica está baja. ¿Ya? Entonces, estos exámenes de laboratorio vamos a solicitar. Ya, el examen de orina, cómo se debe realizar, nuevamente los cilindros hemáticos, es patognomónico, ¿ya?
romper eso, ya. El hispado faríngeo se tiene que hacer, ya. Luego, un hemograma, si hay anemia, ya no está marcando la hora que está perdiéndose los hematíes por la orina. Ya, si es una anemia, es normocítica, normocrónica. Velocidad de sedimentación globular está aumentada, creatinina y el BUN está normal o subida. Entonces, las inmunoglobulinas también las tenemos que dosar. Ya, rayos X de tórax, el FENA, que hemos hablado, ya, cultivos de faringe, todo eso se realiza ya en simultáneo, ¿no? Ya, y los hallazgos del laboratorio, ya hemos hablado, y anemia normocítica normocrónica leve, ligera hipoproteinemia, elevaciones del nitrógeno ureico sanguíneo, la creatinina, hipercolesterolemia, hiperlipidemia. Bueno, esto es sobre todo más en los pacientes con síndrome nefrótico. Esto sí, el C3 va a estar disminuido. De eso no hay duda. ¿Ya? Bueno. Volumen de orina significante disminuido. Grisácea herrumbrosa o parduzca de elevada densidad y con hallazgos de proteínas y hemoglobina, ¿ya? En la orina. En el macroscópico revela eritrocitos, leucocitos, cilinos, cialinos, granulosos y eritrocitarios. ¿Y qué hay de aquí de este tema que sube el colesterol? ¿Por qué sube el colesterol? Vamos a ver de que como hay una baja de la albúmina, la albúmina tiene unas funciones de la hemostasis muy importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, como que el organismo empieza a degradar los lípidos, porque tenemos depósitos de grasa, se empieza a obtener esos depósitos, ¿no? Y quiere que pase la grasa al torrente sanguíneo con el fin de que haya una generación de albúmina, ¿no? Y por lo tanto, la grasa se va a ver a nivel del flujo sanguíneo elevado, ¿ya? Bueno, el diagnóstico es hacer una buena historia clínica, pruebas para infección de estreptococos, ¿no? Ver presencia de lesiones cutáneas, observar eso, análisis de orina, la biopsia renal. Entonces, esto es lo que nos vamos a tejer en un plan de trabajo, ¿ya? Un plan de trabajo idóneo es hacer esto. Una buena historia clínica, la anamnesis, una entrevista adecuada, un examen clínico bien somero y así, pruebas para infección estreptocócica. ¿Cuáles son? Antiestreptolicina O, mandatorio. Ya, y si hay velocidad de sedimentación globular, potencia reactiva, ya, que más el hemograma, ¿ya? Y si vemos la presencia de lesiones, hay que objetivarlas. En la orina también como encontrar cilindros hemáticos, ¿no? Hay que saber. La biopsia, bueno, las características esas, las células en semiluna, ya. El tratamiento. El tratamiento se encuentra en el control de los problemas agudos. Hay que ver, evitar esta sobrecarga circulatoria, la hipertensión, hay que tratarlo. De la mayoría de los casos se encuentra la restricción de sal y líquidos. Entonces hay que darle una dieta hiposódica, dieta baja en sodio, por debajo de 2 gramos por día, ¿no? De sodio. Entonces no están indicados los digitálicos, ¿no? Como para poder ayudar a mejorar la bomba cardíaca, ¿no? Penicilina G benzatínica intramuscular sí se le da. Ya se le da benzatínica para poder disminuir la noxa, los estreptococos. ¿Ya? Entonces ahí están las cantidades de penicilina benzatínica que se debe administrar en los niños. No, 600.000 unidades intramuscular. ¿Ya? O cuando son menores hay que darle, ¿no? Menos, 1.200 o 120.000. ¿Ya? Bueno, de la penicilina oral, los que puedan tener acceso se lo prescriben. En el caso del área de la penicilina se indica eritromicina oral por 10 días.
Entonces, la dosis es de 30 a 50 miligramos por kilogramo por día, divididas en cada 8 horas vía oral. O también acitromicina 10 miligramos por kilogramo por día por 3 días vía oral. Ya, bueno, alumnos, creo que ya hemos llegado al tratamiento y hemos visto cómo es el estudio, ¿no? de cada una de las dos enfermedades que están producidas por estreptococias no supurativas, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, de origen en la faringe o de origen en la piel, va a causar estos dos problemas, ¿ya? Sobre todo el de la faringe, muy relacionado con la carditis reumática. Y la glomerulonephritis, volamos, origen faringeo o origen cutáneo. Bueno, vamos a seguir el día de mañana nuestras clases, ¿ya? Creo que hemos terminado hoy día nuestra reunión ya con la revisión de estos dos temas. ¿Ya? Eso es todo. Hasta el día de mañana. Hasta mañana, doctor. Muy bien. Hasta mañana.